Quinto episodio de la segunda temporada de Vies Collacios, Mou Latin Lover. Vémonos aquí en Nava y ya con el último bichín que vamos a ver para esta temporada, que va a ser un dendrobátido más, pero non del xénero dendrobates. Si vos acordáis, ya tenemos vistes Dendrobates tintorius azureus, Dendrobates tinctorius grey leg. Pues ahora metémonos con Phyllobates terribilis, la más grande de todos. Este anuru ye especialmente interesante porque ye el más grande de todos los dendrobátidos. Tenemos que tener en cuenta que obviamente estos animalinos son muy pequeños y esta ye la más grande de todos. Está en torno a los 5 centímetros más o menos una adulta y tiene una particularidad muy particular. Cuando llueve se moja como los demás. Aparte del tamaño, que es súper importante teniendo en cuenta que este xarón que son terrestres toes, vamos a hablar también de la toxicidad. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. De hecho, si te pones a buscar un poquitín en Google, estos son de los xaronques, vamos a decir, más peligrosos que pueda haber en el mundo y son también de los que empleaban los aborígenes de las selvas de Colombia para mollar les fleches o los dardos y cazar o pegarse con otros aborígenes que ellos caen menos bien, ¿no? Dice incluso que ya está potente la toxina que tienen estos bichos que llegaron a matar a perros tocando una bicha de estos, pasando por encima de una toalla y poniéndole cerca al perro, para que veáis la peligrosidad de la toxina que tienen estos animales. Los tintorius azureus y los tintorius grey leg, que son la misma xeronca en realidad, saquen la lengua a la hora de cazar y demás. Estes no, estes tírense de boca, ¡pas! Azótense contra el bicho y péguense unos morrayazos de la de mi madre. Ya vais a ver algún clip de ellos cazando para que veáis. Son súper burres y siempre tienen fame. Eso es lo más guapo de ellos, siempre tienen fame. De este xarón que vamos a extremar principalmente tres morfos, que se diría. ¡A metamorfosearse! La nominal, la mint, que ya la blanca, y la orange, que ya la naranja. No hay más. Para el terrario de este xarón, que es lo que vamos a necesitar obviamente al ser terrestres, y un terrario mucho más a lo largo, ¿no? Por ejemplo, en el que les voy a meter yo, y un 60 por 45 por 45. No tiene mucho sentido meter un altor, porque no van a andar brincando entre las llanes, entre los árboles o entre los tueros. Van a estar la mayor parte de las veces en suelo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerlos unos fuelles ahí de magnolio o de carvalho para que puedan ellos esconderse, abellugarse o para les preses para que vayan cazando, ¿no? Porque como son tan famiantes siempre, o sea, siempre tienen tanta fame, igual es bueno que el alimento vaya escondiéndose un poquitín, ¿no? Para que no tiendan a la obesidad y puedan cazar de manera más natural. En este caso, como ya os comentaba, vamos a darlos especialmente Drosophila idei, que es de las drosófilas la más grande, y después también vamos a mezclar un poquitín con algún tipo de mini tenebrio, vamos a meterlos también mini dubies y mini grillos, en base principalmente a la base de la su alimentación. Por supuesto, al igual que el resto de los dendrobates, vamos a tener que darles unos superelementos ahí vitamínicos que van a ser vitamina D3, así un poquitín básica, y un poquitín de calcio, que ellos vienen bastante bien. Por supuesto, vamos a tener que humedecer bastante el terrario y van a tener que tener una temperatura, al igual que les azureus y que les grey leg, en torno a los 24 o 26 grados de día y que nunca baje de 20 y 21 grados de noche. Estos llámenme muchísimo la atención también porque tienen un cancio guapísimo. Los machos inflen el papón este y parece que están disparando una ametralladora. Vais verlo y vais flipar, igual que flipé yo la primera vez que lo vi. Y es que no os pega nada, un bicho tan grande, haciendo un sonido tan agudo, y es impresionante. Vais verlo. Y ya con esto, dejo vos esta temporada y para la siguiente espero poder traeros de algún bichín más interesante para que vayáis reciclando. Y por supuesto, si tenéis alguno de estos, queréis entrar de alguna cosa, caixa de comentarios, como siempre,
Venga, vémonos para la siguiente, Viscoriacios.